A todos. Pues hoy quiero compartir con vosotros una parte del Evangelio. Se encuentra en dos pasajes, uno es en Mateo y otro en Lucas. Es el mismo evento, la misma historia, contada por dos evangelistas distintos. Uno complementa al otro, como suele ocurrir en el Evangelio con los cuatro evangelistas. No son contradicciones, como algunas veces han dicho, sino que más bien complementa, aumenta información, como los testigos en un juicio, ¿verdad? De hecho, cuando dos personas dicen exactamente lo mismo con las mismas palabras, resulta sospechoso, pero cuando dos hablan de una misma historia y cada uno aumenta información, eso es lo que enriquece el testimonio en el juicio, ¿verdad? Pues esto ocurre con Mateo y Lucas en el Evangelio, cuando hablan acerca de esta historia que os voy a contar, este encuentro con Jesús. Se trata de un centurión que tenía un criado que enfermó, se puso muy malo, casi hasta la muerte. Y dice el relato, no lo voy a leer, y os animo a que lo leáis, en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, y también en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Pero para no extender demasiado el vídeo, vamos sobre la marcha. Este hombre, el centurión, acude a Jesús, llama a Jesús porque su criado está a punto de morir. Ahora mirad el asunto, primer versículo, ¿verdad?, en el que acude a Jesús. Se entera de la cercanía de Jesús. Él sabe que Jesús está por allí cerca. Jesús podría haber estado en Alaska o en Australia, en la otra punta del mundo. Sin embargo, Jesús está por allí, al alcance. Se muestra al alcance, cercano. Y él que lo sabe, el centurión que lo sabe, acude a él. Sin embargo, no va directamente, es decir, en persona, sino que, como aclara Lucas, que eso Mateo no lo dice, pero Lucas sí lo aclara, envía a quienes son del entorno de Jesús, a judíos, que eran ancianos, responsables, gente de judaica, para buscar el favor de Jesús, para acudir a Jesús y pedirle, solicitarle ayuda. ¿Por qué? Porque no se considera digno de estar ante él. Ahora, mirad el asunto. El centurión es un mando militar de los ejércitos de Roma. Está a cargo de 100 soldados. Se trata de una persona que, por lo general, según el cargo y las funciones que ostentaban, pues eran tremendamente rudas, hostiles, crueles, incluso arrogantes y déspotas. Buscar ayuda no era precisamente lo que más se ajusta a ese perfil. Más bien lo que se ajusta a ese perfil es la autosuficiencia, ¿no? El valerme por mí mismo, aunque fuera por orgullo. Y si tengo que perder al criado, lo pierdo, pero yo no me humillo a buscar ayuda. En caso de verse en esa obligación de buscar ayuda y haber accedido a ello, lo propio de ese tipo de persona o de carácter que hablamos, ¿no?, del tema del centurión, pues sería llamar a la persona en cuestión, a la que se le solicita ayuda, en este caso Jesús, y hacerle venir a tu casa, que se postre ante ti, que muestre reverencia, y temblando de que pudiera darse el caso de no satisfacer los deseos y las demandas del centurión, pues estar allí para hacer lo posible. Ahora, no es así. El centurión no duda en buscar ayuda y lo hace de una forma que sorprende a todos y en todos los sentidos. Hay un reconocimiento de la grandeza y del señorío de Jesús que asombra, y sobre todo viniendo de alguien en este puesto y de estas características. La humildad del centurión asombra. En el versículo 6, el siguiente versículo, vemos la preocupación por su siervo, cómo avisa o el encargo va que da a los mensajeros, va con la información del caso. Tengo un criado, tengo un siervo que está a punto de morir, paralítico y muy atormentado.
Quizás pensemos que eso estaba enfocado desde un plano egoísta, porque iba a perder a un siervo, perdiendo así sus servicios y perdiendo dinero, porque tendría que sustituirlo por otro siervo con el coste que eso suponía. Ahora, Lucas, en su relato, nuevamente aumenta la información. Dice que los ancianos de los judíos informaron a Jesús acerca de la clase de persona que era ese centurión, de la clase de persona que estaba pidiendo. Ellos dicen: Señor, está pidiendo tal cosa, pero es digno que sea atendido, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Curiosísimo, es asombroso, porque un centurión no encaja amando a la nación judía, y mucho menos edificando o ayudando, colaborando con la edificación de una sinagoga. Así que indiscutiblemente este hombre llevaría aspecto de centurión por fuera, pero su corazón era de otra indumentaria, no cabe duda. De modo que de alguien así, yo creo que sí que se puede esperar sin reparos que realmente tenía una relación de amistad, de cordialidad con su siervo, y lo apreciaba hasta tal punto de realmente desear su bien sin connotaciones egoístas ni avaras. La sensibilidad del centurión asombra. Versículo 7. La respuesta de Jesús ante el encargo de los mensajeros es la siguiente: yo iré y le sanaré. Jesús nunca dijo no, nunca negó, nunca se negó al auxilio de nadie. Había una mujer de Sirofenicia, de Siro, la zona de Tiro y Sidón, es decir, que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, que acudió a él y no fue rechazada. Más bien ocurrió algo que algún día trataré, porque es estremecedor, encantador, enternecedor, y se trata de ese encuentro de esa mujer con Jesús, a la cual le va poniendo las cosas que parece que se la dificulta, y no es así, todo lo contrario. Al final lo que hace es ensalzar la fe de esta mujer. Así que no negó el auxilio, nunca. Por ejemplo, a esta mujer nunca ignoró tampoco la demanda de auxilio, como la del joven rico, un joven que era rico, que tenía muchas pertenencias y quiso ser atendido, y el Señor le atendió, pero no pudo ser complacido. Eso es distinto. No pudo ser complacido a la petición que le hace a Jesús por el tipo de petición. Pero el Señor nunca negó auxilio y nunca ignoró la demanda de auxilio. Otra cosa son las formas y las pretensiones de cada uno. Pero el Señor siempre está atento a la súplica de todo aquel que se acerca. Jesús no solo se muestra receptivo, que lo fue, no solo se ofrece, que se ofreció, no solo promete su ayuda, que la prometió, sino que mucho más aún, promete la sanación. ¿Eso cómo es? Yo iré y le sanaré, dice, ¿no? ¿Eso cómo es? ¿Así de absoluto? ¿No vas a decir que vas a hacer todo lo posible, Señor? ¿O que lo vas a intentar en la medida en lo que todo quepa? No, yo iré y le sanaré. Él todo lo puede. Y si quiere, lo hace. Y Él quería. Jesús asombra Él entero por completo. Cuando el centurión sabe que el Señor se dirige hacia su casa, el centurión responde o manda otra vez una respuesta diciendo: no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Qué ocurre cuando Jesús se acerca y empieza a colocarse a mi lado? Mirad, hay un cántico que dice: cuando vemos el rostro de Cristo, pierde el mundo su encanto y su brillo. La bendita visión de Jesús, el Señor, apaga mundano fulgor. Es decir, todo se empequeñece, todo pierde valor. Todo, las grandezas más grandes que podéis contemplar, que podamos admirar, se vuelven pequeñas. Y las luces más llamativas se vuelven sombras al lado de la persona de Jesús. Ahora,
Hasta mi propio ser se hace pequeño ante su presencia, cuando el Señor se hace presente. El centurión supo apreciar las distancias que hay entre el Dios hombre y él. Es el Señor, dijeron una vez los apóstoles, los discípulos, cuando estaban en la barca y vieron allí a uno que andaba sobre las aguas y se asustaron. Es el Señor. Al final se dieron cuenta quién era, el Señor. No se puede decir eso sin caer rendido, sin ser conscientes de la realidad que los labios están profesando. Mirad, una vez el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si mis labios dicen Señor, si mis labios dicen Dios, mis expectativas deben estar a la altura de esos términos, de esas afirmaciones, y mis actos también. Es decir, debo esperarlo todo de Él, no puedo dudar de Él, y debo actuar obedeciéndole a Él. No puedo permitirme el lujo de replicarle o refunfuñarle o contradecirle. Señor y Dios no es mi colega, no es el chavalito que va conmigo de senderismo, es mi Señor y es mi Dios. La coherencia y la congruencia del centurión asombran. Así que cuando le dice el centurión que no era necesario que fuese, que no era digno de que estuviese bajo su techo, el centurión continúa y le dice en el versículo 8: solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es una afirmación, una confesión inaudita, un reconocimiento del inmenso poder de Jesús, una aceptación de que los milagros son posibles, y son posibles por el poder de Jesús. El hecho de que el centurión diga la forma en la que Jesús podría sanarlo, podría parecer una osadía por su parte. ¿Tú le vas a decir a Jesús cómo tiene que hacer las cosas? No, lejos de ser una osadía. El centurión no pretende marcarle los pasos a Jesús. El centurión más bien está ensalzando el poder y la persona de Jesús y su reconocimiento como que Él es el Todopoderoso. El centurión dice podríamos decir, una barbaridad. Con que digas la palabra, será sanado. Tú con que solo pronuncies tu voluntad, eso se cumplirá. ¿No es extraordinario? El centurión está diciendo que Jesús puede realizar el milagro con su sola palabra. Y mirad lo que dice la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro escribe en su epístola, hablando de los que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, o sea, al principio de la creación, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Es decir, Dios con su palabra tiene poder para hacer el universo entero. Y en Hebreos después también dice: el cual, Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El poder de Dios, el poder de Jesús, no está en su musculatura, está en su deidad, en su naturaleza, y su palabra es suficiente para ejercer todo el poder universal, más que suficiente. El centurión no está lejos de esos caminos de Dios, de ese conocimiento de Dios. La fe del centurión asombra. Ahora fijaros en el siguiente versículo. El centurión continúa y dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Si pensamos que la fe, amigos, es irracional o que no tiene bases firmes ni nada de lógica en sí, aquí el centurión nos está dando una enorme lección. El centurión está mostrando una fe extraordinaria cuando vimos lo del versículo anterior, ¿verdad? Cuando dice: con que tú digas la palabra se cumplirá. Muy bien, una fe inmensa hacia Jesús. Pero aún más, él está demostrando, no solamente mostrando una fe, sino demostrando que esa fe tiene una razón, con unos argumentos abrumadores. Él sentencia con toda lógica lo siguiente: yo sé lo que es tener autoridad, porque soy un centurión.
Y como centurión tengo gente encima que manda sobre mí y tengo gente debajo, mi autoridad que me obedece. Yo sé que quien tiene autoridad manda y los demás le obedecen. Si tú eres el Señor, tú mandas y los demás te obedecen. Y si tu señorío es divino, entonces todo te obedece. Ya sean hombres, ya sea el mismo viento y el mar, ya sean las enfermedades, ya sean los demonios, todo te obedece, porque eres Dios. La fe del centurión era una fe que discierne. Por tanto, la razón y el discernimiento del centurión asombra. Versículo 10. Jesús se maravilló. Qué bonita expresión. No le pilló por sorpresa, no consiste en eso, esa expresión. No es que diga, anda, lo que me he encontrado. No, Él lo sabe todo. Jesús es omnisciente. Desde antes de nacer el mismo centurión ya sabía quién iba a ser el centurión, porque Jesús es eterno, es Dios. Jesús muestra el regocijo, más bien, que produce en Él un corazón como el del centurión, con todas esas actitudes, con esos comportamientos, con esos discernimientos que el centurión estaba mostrando. Y eso lo muestra como una maravilla para él. Hay muchas cosas que nos maravillan a las personas, ¿verdad? En este mundo. Hay cosas magníficas, impresionantes, grandes, bellísimas, que producen ese sentimiento y esa sensación de maravillarse en nosotros, ¿verdad? El Evangelio nos dice qué fue lo que maravilló a Jesús. Y no fue ni una preciosa cascada, ni un campo de flores maravilloso, ni unos truenos con esos estruendos que hacen y las olas del mar, todas esas cosas que nos dejan maravillados. No, fue la fe del centurión. La reacción de Jesús asombra. Tras maravillarse, según el relato, dice que Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pues vaya tela. Israel es la tierra donde Dios ha obrado a lo largo de muchos siglos, de forma directa, de forma portentosa, de forma presencial. Desde el momento en el que se apareció en la zarza ardiendo allí en el Sinaí, a Moisés, ha estado manifestándose de forma portentosa a los hijos de Israel. Ahora el pueblo que se ha relacionado con Dios cara a cara, que ha tenido y contenido sus leyes, sus estatutos, sus decretos, la ley, la Torá de Dios, esa que ha sido nido de los profetas de Dios, resulta que no ha mostrado ni una sola persona en esos tiempos del Señor con una fe como la del centurión romano. Centurión romano, no un religioso judío. Qué contraste, ¿verdad? Tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cantidades de fe. Se mide, se pesa. ¿Cómo se calcula? Jesús dijo que con que tuviésemos fe como el tamaño de un grano de mostaza, una cosa de chiquita, sería suficiente para mover montañas. El centurión movió mucho más que una montaña. Movió al Hijo de Dios. Cantidad, no sé qué cantidad de fe es esa. No puedo deciros. Ni la Biblia dice la magnitud en una escala de matemática. Lo que demuestra fue la autenticidad y su eficacia total. Así que el testimonio de Jesús asombra. Estamos acabando. El Señor ahora dice, vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Menudo plan. Los patriarcas, los más admirados por todos los israelitas de toda la historia. Los patriarcas, los grandes, Abraham, Isaac y Jacob, padre, hijo y nieto. Representación del amor y de la gracia de Dios para todo Israel. Muy bien. Bueno, Jesús dice, no hay extranjeros para mí, no hay personas de primera y de segunda, no hay lejanos y cercanos, todos somos hechos cercanos para Dios por igual, porque Jesucristo quiso hacerlo así. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos,
ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sí, el Israel fue dado testimonio y Dios derramó su luz y derramó su ley y derramó sus estatutos para que el mundo conociese la santidad de Dios, la voluntad de Dios y el plan de salvación de Dios. A los que estaban en Israel, que son los primeros que lo reciben, pero a partir de ahí al mundo entero. Había gente muy lejana a ese conocimiento. Sin embargo, no solamente el conocimiento ya llega al mundo entero, sino que hace cercano no solamente en conocimiento, sino en personas y en vidas cercanas a Dios. Hasta tal punto que muchos religiosos israelitas pensaban que eran cercanos a Dios por ser de la raza. Hijos de Abraham somos, le decían al Señor. Y Jesús le dice, pues mira, si se trata de raza y de genealogía y de ADN, pues que sepáis que Dios puede sacar a hijos de Abraham de las piedras, porque tiene poder para eso. Ahora, se trata de ser de la fe de Abraham, y esa no está limitada a la sangre ni al ADN, sino que esa fe puede hallarse en cualquier rincón del mundo. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham respondió por la fe. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre responda por la fe, sea en Israel, sea en Australia, sea en Japón, o sea donde sea. Ahora, hay un mensaje, por tanto, de bendita esperanza para todo ser humano. Todos podemos. Yo puedo, tú puedes. Todos podemos estar cerca de Dios y ser de Dios. Las declaraciones de Jesús asombran. Ahora, el Señor continúa con esa frase, ese ritmo que lleva en la declaración acerca del reino. Y dice, mas los hijos del reino, esta vez no del reino de los cielos, sino del reino terrenal, los hijos de los que se han organizado como un sistema terrenal de escogidos o elegidos por ellos mismos, serán echados a las tinieblas de fuera. Así que aquí hay un viceversa. Es decir, igual que no es requisito ser del linaje según el ADN de Abraham para ser aceptados por Dios, sino que el requisito es ser de la fe, conforme a la fe que mostró Abraham, una fe sin dudar, una fe aceptando y creyendo a Dios, no solamente en Dios, sino a Dios y todo lo que Él dice. Pues el ser del ADN de Abraham, es decir, ser de la genealogía o del grupo sanguíneo de Abraham, no evitará que un día pueda ser rechazado por Dios. Porque puedes tener el ADN de Abraham y ser judío, israelita, en una analítica de sangre, pero no ser conforme a la fe de Abraham. Terrible camino es el de la arrogancia religiosa. Es peor que el de un posible centurión romano. La sentencia de Jesús asombra. Ahora será el Señor el que encargue un mensaje de vuelta a los mensajeros para el centurión. Y le dice al centurión de esta forma, ve y como creíste te sea hecho. Así es la respuesta del Señor Jesús, es firme y fiel. El Señor no miente, no se equivoca. El Señor no falla. El Señor no dijo algo que podía o no cumplirse, sino que se cumplió conforme a su palabra. Ve, como creíste, te sea hecho. Ahora, es fiel y verdadero, por tanto, y responde conforme a su amor y su misericordia, pero también conforme a tu fe y a mi fe. Como creíste, te sea hecho. La fe que maravilla a Jesús y que Él demanda, que le agrada, no es la que es que quiero que se haga mi voluntad, mi propia voluntad, sino es la de que yo sé que todo lo que Cristo quiera podrá hacer y hará. Es decir, Señor, yo quiero que tú hagas esto malamente. Señor, yo sé que si tú quieres hacer esto, puedes hacerlo. Y espero en ti. Así sí. Eso conlleva un reposo total en el alma. Saber que todo lo que Cristo quiera lo puede hacer. Y saber no solamente eso, sino que lo que Cristo quiere es lo mejor para mí. Eso conlleva un reposo absoluto.
un reposo total para mi alma, un descanso. No hay nada que pueda hacer que la ansiedad recaiga sobre mí y me domine. Puede acercarse, puede atormentarme un poco, pero inmediatamente esta grandeza de Dios en mi vida hace que se desvanezca esa ansiedad y quede solamente reposo. Así fue la fe del centurión, angustiado pidiendo ayuda al Señor, y al final recibe un mensaje: ve, conforme creíste, te sea hecho. La paz y la confianza que transmite Jesús asombra. Y ya acabamos. Versículo 13 dice: y el criado fue sanado en aquella misma hora. Pues no fue coincidencia. No fue un proceso normal de sanación de una enfermedad que coincidió, que en ese momento en el que el criado quiso pedir ayuda, pues anda, pues se curó. Vaya coincidencia. No existe nadie que esté en casa paralítico y gravemente atormentado, a punto de morir, y que en la misma hora sea sanado o esté sanado de forma lógica ni fisiológica. Qué triste ver a quienes acuden a Dios, clamando desesperados por ayuda, y por eso se acude a Dios, muchas veces por desesperación, porque no hay otro remedio, todo te ha fallado, y entonces cuando se acude a Dios y cuando se ofrece la respuesta, cuando hay solución, cuando se es concedida la petición, se atribuye a la suerte o a la casualidad ese resultado. Marcos capítulo 5 al 19, Jesús le dijo a un hombre que fue sanado: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y en el capítulo 5, versículo 14 de Juan, Jesús le dijo a otro que también había sanado: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Después de haber sido sanado, no vayas ahora ignorándome, desagradecidamente, volviendo la espalda nuevamente a mí y a lo que he hecho contigo. Sé agradecido y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La misericordia de Jesús con nosotros es como mínimo para ser agradecidos, para adorarle y para proclamarle. Por eso estoy aquí ahora hablando, por eso estoy aquí ahora diciendo estas cosas del Evangelio y del Señor, porque a mí me ha bendecido profundamente, me ha salvado, me da vida eterna, me promete lo que nadie me puede prometer y me ofrece lo que nadie me puede ofrecer. ¿Cómo no voy a estarle agradecido? ¿Cómo no voy a adorarle? ¿Y cómo no voy a proclamar eso a vosotros y compartirlo con vosotros? Si es posible que muchos de vosotros podáis beneficiaros también, como yo. Hay que ser muy necio para ser un ingrato y rechazar la evidencia de su amor y su favor para con nosotros, lo cual lógicamente acarreará peores consecuencias de las que antes estábamos experimentando. El centurión pudo ver que se confirmaba perfectamente su fe, que se trataba de un milagro, que no fue casualidad ni fue parte de un proceso natural y fisiológico de sanación de una enfermedad. Fue obra del poder de Dios. Jesucristo mostró y demostró su divinidad. Y así fue reivindicada su fe. Su fe no quedó en ridículo, sino que fue demostrada que estaba bien basada, bien fundamentada. Así todos los creyentes. Un día, cuando Cristo vuelva y se haga manifiesto a todo el mundo, nuestra fe será manifestada como algo reivindicado por Dios, diciendo: esta fe estará bien basada en mí. El Señor os bendiga y haga crecer y abundar en cada uno la fe, y que ayude esta historia para ese propósito. Este encuentro con Jesús asombra.